El tema que vamos a continuar trabajando es ángulos. ¿Ya? Ahí nos quedamos la vez pasada y vamos a continuar. Por eso es que se le ha pedido a Bruno que nos acompañe y Bruno nos está acompañando porque Bruno quiere seguir aprendiendo. Muy bien, Bruno. Te felicito, Bruno. Perfecto. Una estrellita para ti, Bruno. Muy bien. Espero que sigas así entrando. Quiera que no pierdes nada. Lo que perderías solamente serían megas. Pero de ahí no pierdes nada. Estás aprendiendo. Muy bien. A ver, chicos, vamos viendo. Cuando nosotros hablamos de ángulos, estamos hablando, seguimos hablando de la geometría, ¿no? Pertenece al curso de geometría. Tú sabes que la geometría es una de las partes de la matemática, ¿no? La geometría, para hacerte un recuento histórico, se divide en geometría plana o geometría del espacio. Y todavía para más adelante, ya cuando estés en la universidad, en el caso que quieras alguna carrera profesional, todavía hay otras geometrías, ¿no? Geometría riemanniana también. En este caso, en la secundaria se estudia la geometría plana y parte de la geometría del espacio, cuando hay tiempo, ¿no? Los ángulos son el tema continuo de los segmentos, ya que los ángulos es la unión de dos rayos. O sea, cuando yo uno dos rayos, ese espacio que forma la unión o la intersección de estos dos radios, esos dos rayos, me forma el ángulo. Yo quiero ahorita nada más que de forma para que tengas una noción así. Observa los dos dedos de tu mano. O sea, como cuando dices, ¿quién era esta que hacía los dedos tipo V? Cuando decía el besito vengador. Quiero que hagas así también tus dedos, como del vengador. Y allí, al tenerlos ahí los dedos, o sea, imagínate que uno de tus dedos es un rayo y el otro de tus dedos es también otro rayo. Entonces tienes el rayo y ahora en tu mano, justo donde se unen los dos dedos, allí ese le vas a dar origen o se le vas a dar un punto. Entonces vas a tener el rayo OA en un dedo y el rayo OB en otro dedo. Ahora, esa intersección de estos dos rayos, ¿no? El espacio, ese espacio que, bueno, tú no puedes abrir más los dedos, pero a lo más que puedas, ese espacio que tú ves entre los dos dedos, a eso nosotros le llamamos ángulo, ¿ya? Mira, ve, ¿no? Quiero otra vez que vuelvas a tener en cuenta para que tengas la noción, mira, ¿no? Pones ahí a la altura de la pantalla, pones ahí tus dos dedos que te dije, los dos dedos, ¿ya? Entonces, el dedo medio y el índice, ahí están, ¿no? Forman ahí el espacio que está entre esos dos, que está aquí representado con alfa, aquí está un alfa, esto se llama alfa, es una letra griega, mayormente el abecedario griego es el que se emplea para la geometría, para mencionar ángulos. Entonces aquí, este espacio es el que se llama ángulo, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me estás escuchando? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. Ya salió Bruno. Muy bien, ¿no? Entonces, mira, ve, a ese espacio es también llamada la región angular, y lo que tú ves con alfa ahí, ese es el ángulo, ¿no? A eso le vamos a llamar ángulo, ¿no? Al espacio que hay entre los dos. Ahora, ¿cómo se denota? Se denota de esa forma, ¿no? Así, esa forma, así tipo ángulo, como el de tus dedos, ¿no? Se dice ángulo A o B. ¿Ya? Ángulo A o B. Bien. ¿Qué elementos tiene el ángulo, ¿no? ¿Qué elementos? El ángulo tiene como elementos, uno, el vértice, ¿no? El vértice que es el punto donde se unen los dos lados, o sea, justo donde está tu mano, imaginemos así,
el de tu mano, ahí en tu mano es el vértice, porque de ahí salen los dos dedos. Ahí está, ahí está. Siempre se va a representar con letras mayúsculas y se emplea la O, ¿no? La O. La O se emplea para representar al vértice. Y es por eso que de ahí sale el nombre, ¿no? Sale el nombre ángulo A, O, B. Por eso es que sale así. Ángulo A, O, B. Porque el O es el vértice. ¿Ya? Ahora, también tenemos lados, que ya hemos dicho, ¿no? Los lados. Son los dos rayos que forman parte del ángulo. Los rayos que forman el ángulo A o B son, ya lo habíamos dicho, el OA y el OB. Ahí están los rayos, ¿no? El OA y el OB. Ahí están. Ahora, medida de un ángulo. ¿A qué nos referimos con medida de un ángulo? ¿No? La medida de un ángulo se expresa principalmente en grados sexagesimales. Aquí algo importante, ¿no? Porque los grados, existen 3 grados. Sexagesimales, centesimales y radianes. Entonces, nosotros vamos a emplear aquí los grados sexagesimales y los radianes. ¿Ya? Dice, para la medición exacta de un ángulo se utiliza el transportador. O sea, ¿cuál es el instrumento? El instrumento que se emplea para poder medir un ángulo es el transportador, ¿no? Entonces, yo puedo emplear un transportador para tener una medida exacta, es decir, no porque de ahí yo puedo hacer un ángulo sin solamente... Pero eso sí, si tú quieres hacer un ángulo sin tener el transportador, eso sí tienes que tener la noción, ¿no? Porque aquí lo que se quiere es que tú tengas el primer objetivo, lo que primero que voy a evaluar es que tengas la noción de medida de un ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, yo te voy a decir, a ver, dibújame un ángulo de 30 grados. Bueno, más o menos, sin tener el transportador, tú más o menos tienes que representarme el transportador, el ángulo de 30 grados. Ahora, si yo te digo, a ver, dibújame un ángulo de 120 grados. Ah, bueno, tienes que tener la noción más o menos de cómo graficar un ángulo de 120 grados. Ahora, para que tenga la noción de lo que es los ángulos, para eso existe la clasificación de los ángulos. Y eso es la primera, ya vas a decir, ya el profe ya empieza a molestar ya. La primera tareita que te voy a dejar es esa, ¿no? Que me busques tú, me indagues, me investigues la clasificación de los ángulos. ¿Ya? ¿Me escuchas, Alex? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, Alex. Entonces, para la siguiente semana, me traes investigado, me traes averiguado la clasificación de los ángulos. Ya me voy adelantando y los ángulos se clasifican de 2 formas. Por sus medidas, ¿ya? Por sus medidas y por sus lados. Entonces, hay 2 clasificaciones. Una clasificación es por su medida y la otra clasificación es por sus lados. Ahora, por sus medidas, ahí te vas a encontrar con los agudos, con los rectos, con los obtusos, con los de una vuelta, etcétera. Y por sus lados, pues vamos a tener los acutángulo, obtusángulo. Muy bien. Entonces, eso es lo que vas a tener que averiguar para la siguiente semana.
lo escribes ahí en tu cuaderno, ¿ya? Lo tratas de pasar a tu cuaderno porque la próxima semana te voy a tomar oral de qué tipo de ángulos conoces y de acuerdo a eso me digas la clasificación. ¿Ya? ¿Correcto, Alex? Ya notaste ya. Ya. Todavía no pasa por WhatsApp y ahí le escribo. Ah, pues Alex, te estoy dictando. Ya está con nosotros Kevin. Kevin ya acaba de ingresar. Nosotros es el famoso Kevincito. Muy bien. Kevincito, el más nada. Muy bien, Kevincito. Kevin, ya, estás ingresando justo para tomar nota de lo que voy a dejar para la siguiente semana. Ya, para la siguiente semana, por favor, César, vuelvo a repetir, no, ya para escribirlo. Ya, ahorita lo digo, atento, para que Kevin también escuche. Kevin, buen día, Kevin. Perfecto. Muy bien, Kevin. Justo estaba mencionando que para... Vuelvo a dictar para apuntarlo. Sí. Profe, buenos días. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Muy bien. Kevin, toma nota porque para la siguiente semana estoy pidiendo, por favor, que me indaguen, que me busquen, que me averigüen la clasificación de los ángulos. ¿Ya? La clasificación de los ángulos. ¿Ya? Ahí vas a encontrar en dos formas, ¿ya? Por su medida y por sus lados. ¿Ya? Entonces, para la siguiente semana, por favor, me lo copian ahí en su cuaderno, porque lo que yo quiero es que ustedes lo aprendan, pero igual yo voy a tomar orales. Entonces, a la hora que tú me menciones tu oral, ahí ya me doy cuenta si es que lo has hecho o no lo has hecho. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya, el internet ya empieza a fallar, ya te empieza a fallar el internet. Ya, profe. Listo, correcto. Cambio y fuera. Muy bien. Seguimos entonces, nosotros seguimos. Esa es la tarea para la próxima semana. Ahora, vamos avanzando. ¿Ya? Vamos avanzando acá. Y ahora lo que vamos a hablar es con respecto a la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo. ¿Qué viene a ser bisectriz? Vamos viendo desde la palabra, ¿no? Mira, es importantísimo a veces tener también la noción de lo que es las palabras empleando la gramática, ¿no? A veces te ayuda bastante porque el que tú tengas la noción de una palabra ya por ahí como que te va dando luz de lo que trata o a qué se refiere, ¿no? Mira, hablemos de bisectriz, ¿no? Bisectriz empieza con bi, que significa dos, ¿no? Bisectriz significa, viene de dos, ¿no? Y sectriz viene de medida angular. O sea, ¿de qué estamos hablando? La bisectriz, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos ángulos. O sea, la bisectriz no es más que el rayo, o sea, es el rayo por el cual un ángulo se divide en dos partes iguales. Ojo, mira, escucha. Conceptos pueden ver un montón. La cosa es que tú cómo lo interpretas. Yo te digo, la bisectriz es aquel rayo, o sea, ya sabes que es un rayo, ¿no? Es un rayo que llega, corta al ángulo, ya, digámoslo así, sale del mismo vértice, el vértice O, sale del mismo vértice. Pero, ¿qué es lo que hace? Que a este ángulo lo divide en dos partes iguales. Ya, a este ángulo lo divide en dos partes iguales. Entonces dice bi, ya, desde ahí, desde el nombre, no, bi, dos, o sea, dos, lo biseca, lo divide en dos partes, lo divide en dos ángulos en este caso. Y estos ángulos tienen que tener la misma medida.
¿Ya? Bien, ahí está ya, mira, la definición ya dada, ¿no? Dice, se denomina bisectriz de un ángulo al rayo cuyo origen es el vértice del ángulo, o sea, parte del mismo vértice, y que perteneciendo a su interior determina dos ángulos de igual medida. Dos ángulos de igual medida. Ahí está. ¿Ah? Entonces, miren, entonces, ahí está la definición. Otra cosa que te voy a evaluar también es que me sepas interpretar una bisectriz. ¿Ya? Bien. Por eso, decimos que este rayo biseca al ángulo. ¿Te das cuenta? Este rayo biseca al ángulo, o sea, lo divide en dos partes iguales. Muy bien. Miren el gráfico. Ahí está el gráfico. Miren qué bonito, ¿no? Ahí está. Mírenme. El rayo OA, el rayo OB, la bisectriz, el rayo de la bisectriz, que viene a ser el rayo OM. Ya, ahí está el rayo OM. Y, mírenme. Si tú te das cuenta, aparece ahí, ven, dos alfas, ¿no? Aparecen aquí dos alfas, o sea, el ángulo alfa que aparecía anteriormente, ahora se ha dividido en dos partes iguales. Alfa, alfa. Bueno, aquí debió ser más abajito, ¿no? Se ha dividido en dos partes iguales. ¿Ya? Eso es una bisectriz. ¿Ya? Divide al ángulo en dos partes iguales. Profesor, ¿pero cuál es la bisectriz entonces? La bisectriz es este rayo, ¿ya? La bisectriz es este rayo de la bisectriz. La bisectriz es el rayo OM. ¿Ya? El efecto que hace este rayo, ¿qué viene a ser? La división del ángulo, pero lo divide en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe, sí. Ya. Entonces, lo primero que quiero, antes de irme a los ejercicios, es eso, que me entiendan bien la teoría. La teoría es muy importantísima para después ya poder realizar ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, profesor, nada. Kevin, Kevin, Nada, profe, todo está. ¿me escuchaste la explicación de ángulo, de bisectriz, No, profe, ¿la puede repetir? de la bisectriz? A ver, Alex, Kevin, apaga tu audio, tu micro, y Alex, enciéndete el tuyo. ¿Ya? Ya, A ver, profe. Alex, dime tú, ¿qué has entendido de ángulo? A ver, dime, vamos haciendo orales ahorita, a ver, de lo que más o menos me han entendido. A ver, ¿qué has entendido de ángulo para que escuche Kevin? A ver, Alex, te escucho. Que se denomina una bisectriz de un ángulo cuyo. No, no, empecemos desde lo que hemos al inicio. Ángulo, primero ángulo. ¿Qué quiere decir ángulo? Nada, profe, no me acuerdo. O en pocas palabras, ¿qué es un ángulo? Ya, miren, vamos a retroceder. ¿Ya ven? Por eso les digo, la teoría es importantísima. Mira que es un ángulo. Ahí está, ve. Esto es un ángulo. Es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? El punto de origen es este O. Es el punto de origen. Cuando estos dos rayos, el rayo OA y el rayo OB, se unen aquí, ¿qué forman? Esta región angular, o sea, el ángulo.
Por eso yo les decía, ¿no? Imagínense los dos dedos de su mano, el dedo medio y el dedo índice. Los dos forman ahí ese espacio imagínate que cada dedo es un rayo. Y el espacio que hay entre los dos dedos, eso es el ángulo. A eso lo llamamos ángulo, al espacio que hay entre los dos dedos. ¿Ya? Entonces, en general, si yo te preguntase, a ver, ¿qué es un ángulo? Tú me vas a contestar, el ángulo, ¿ya? Es la unión de dos rayos. Y llamamos ángulo al espacio que se forma al unir estos dos rayos. ¿Ya? A estos rayos ya se les denomina lados, vienen a ser, ¿no? Estos ya se les denomina lados. ¿Quedó claro? ¿Ahora ya Sí, quedó profe. claro? Ya. Sí. Listo. Entonces nos vamos rápidamente a lo que es, bueno, ¿qué elementos tiene un ángulo? Bueno, el ángulo tiene vértice y tiene rayos. ¿Ya? Vértice y rayos. Y claro está, viene a ser el alfa, que viene a ser la medida, ya la medida dada. Entonces, la bisectriz, ya, una vez que ya tienes tú la noción de ángulo, ¿ya? Ahora vamos a ver qué es una bisectriz. La bisectriz es un rayo. La bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? Mira, la bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Nace también del mismo vértice. Del mismo vértice nace. Sale este rayo y va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Pues se llama bisectriz. Bi de biseca, divide en dos partes iguales. ¿Ya? ¿Ahora sí me entendieron? Alex. Alex. Sí, profe. Ya, Kevin. Kevin, ¿ya está claro? Sí, profe, ya está claro. Ya, a ver, Kevin, ¿qué es una bisectriz entonces? A ver, dime. A ver, dime tú qué es una bisectriz. A ver, Kevin, con tus palabras. Yo lo pongo aquí, pero a ver, dime, a ver, con tus palabras, ¿qué has entendido de bisectriz? Más bien se fue. Ya. Alex, entonces ha quedado claro, ¿no? Alex, Sí, ¿tú me podrías decir, Alex, qué es una bisectriz? profesor, no le escucho. ¿Qué me podrías decir tú de bisectriz? Que pertenece a su interior y determina de dos ángulos de igual. Ya, ya, esa parte por favor hay que repasarla, ¿ya? Hay que repasarla igual que ángulo, igual que bisectriz, porque esa parte tiene que quedar claro.
Ya, por favor, voy a pedir que eso lo tengan bien. No podemos avanzar con la práctica, si es que no tienes bien en claro lo que es la teoría. ¿Ya? Profesor. Muy bien, ya. Entonces, por favor, hay que repasar esa parte. Entonces, ahí queda, para la siguiente semana, queda lo que te dije, ¿no? La clasificación de los ángulos. Investiga los tipos de ángulos que tú conozcas, ¿ya? De acuerdo a su medida y de acuerdo a su posición también. ¿Ya? Ahí está la clasificación. De ahí lo mando ahí para que ustedes lo puedan investigar. Profesor. Ya, listo entonces. Ya, ahí nos vamos a quedar porque tengo que irme a la otra aula. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Ya, profesor. Listo entonces.